Cordial saludo a todos. Mi nombre es Giovanni Andrés Mojica, soy estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Minuto de Dios. A continuación vamos a tratar sobre el tema de exposición a riesgo por vibraciones. A diario nos exponemos a diferentes fuentes de vibraciones, ya sea en nuestra vida cotidiana o en nuestro trabajo. La exposición a las vibraciones se produce cuando se transmite a alguna parte del cuerpo el movimiento oscilante de una estructura, ya sea el suelo, una empuñadura de una herramienta o un asiento. Dependiendo de la frecuencia del movimiento oscilatorio y de su intensidad, la vibración puede causar sensaciones muy diversas que van desde un simple disconfort hasta alteraciones graves en la salud, pasando por la interferencia con la ejecución de ciertas tareas como lectura, pérdida de precisión a ejecutar movimientos o la pérdida del rendimiento debido a la fatiga. Pero, ¿qué son las vibraciones? La vibración se define como un movimiento oscilante que hace una partícula alrededor de un punto fijo. Este movimiento se puede regular en dirección, frecuencia y o intensidad o aleatorio, que es lo más normal. La importancia de una vibración desde el punto de vista ergonómico está dada por dos magnitudes, la intensidad y la frecuencia. Cualquier estructura física, incluidas las partes del cuerpo humano, pueden ampliar la intensidad de una vibración que reciban de otro cuerpo. Esto ocurre si la vibración incluida se da en ciertas frecuencias que son características de la estructura receptora. Las causas de la vibración pueden ser debido a desbalance, falta de alineación, excentricidad de elementos rodantes defectuosos, lubricación inadecuada, aflojamiento mecánico, problemas de engranaje o deterioro en la estructura. Las vibraciones se caracterizan por diferentes aspectos: la frecuencia, que es el número de veces por segundo que se repite el ciclo completo de oscilación; la amplitud, que se puede medir en aceleración sobre metros sobre segundo; y otras características que se pueden tener en cuenta son el eje X, Y, Z, el tiempo de exposición, el periodo, la velocidad, la resonancia. Pero, ¿cómo medimos las vibraciones? Su valoración se hace por medio de instrumentos de medida conocidos como vibrómetros, que contienen en su interior unos filtros de ponderación que indican, de acuerdo al potencial lesivo, las siguientes variables: frecuencia, amplitud, y se basa en los ejes X, Y o Z. En Colombia, ¿cuáles son los límites permisibles de la vibración? Su efecto depende de su intensidad, frecuencia y tiempo de exposición. Para Colombia, por no haberse dictado normas sobre valores permisibles para estas vibraciones por parte del Ministerio de Salud, se toman los valores establecidos por la ACGIH, que es la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales de los Estados Unidos. Y Colombia adoptó dichos valores a través de la Resolución 2400 de 1979, cuando en el país no existía norma específica sobre esta materia. Otras normas a tener en cuenta son la ISO 2631 para cuerpo entero y la ISO 5349 para segmento mano-brazo. Las vibraciones se pueden clasificar según la parte del cuerpo que afectan. Hay vibraciones globales que afectan el cuerpo en su totalidad, y hay vibraciones parciales que afectan un subsistema del cuerpo. La más conocida son las vibraciones mano-brazo. Según la norma ISO 2631, la exposición a vibraciones del cuerpo puede causar daños físicos permanentes e incluso lesiones en el sistema nervioso. También pueden afectar la presión sanguínea, el sistema urológico. Los síntomas más comunes pueden aparecer tras un periodo corto de exposición son la fatiga, insomnio, dolor de cabeza y temblores. Los efectos de las vibraciones en el cuerpo humano han sido ampliamente estudiados en medicina del trabajo. Se ha demostrado que uno de los principales secuelas que puede presentar el cuerpo es la degeneración espinal. Además, se ha demostrado que el dolor lumbar es la principal causa de discapacidad en población menor de 45 años y se ha relacionado a la exposición por vibraciones. Durante la vida diaria normal se está expuesto a diversas fuentes de vibración, por ejemplo en el autobús, trenes y automóviles. Muchas personas también están expuestas a otras vibraciones durante su jornada de trabajo, por ejemplo las vibraciones producidas por maquinaria pesada. Estas vibraciones influyen en el cuerpo de muchas maneras. La respuesta a una exposición por vibraciones depende principalmente del periodo y del tiempo de exposición.
Entre los efectos encontramos el síndrome de vibración de cuerpo entero. Se transmite al cuerpo como un todo, principalmente a través de la superficie de soporte, es decir, los pies, las nalgas, la espalda, la cadera. La sintomatología clínica de las vibraciones de cuerpo entero se relacionan en general con los efectos de tipo agudo, tales como el disconfort y en la reducción de la capacidad de trabajo debido a la fatiga. Los efectos de las vibraciones del cuerpo mejor estudiados son el mal de transporte, las alteraciones del sistema nervioso central y de la esfera psíquica, las alteraciones de la columna vertebral y las alteraciones oftalmológicas. Segmento mano-brazo según la ISO 5349. Los instrumentos, máquinas y piezas vibrantes pueden transmitir vibraciones intensas a las manos y brazos de los usuarios. Esto se observa, por ejemplo, cuando una persona manipula instrumentos manuales vibrantes tales como sierras neumáticas, eléctricas, hidráulicas o accionadas por un motor. Dependiendo del tipo y puesto de trabajo, las vibraciones pueden afectar solo a un brazo o a los dos simultáneamente y generalmente pueden transmitirse por la mano y el brazo hasta el hombro. Las vibraciones mano-brazo dañan la percepción subjetiva, la coordinación de la motricidad fina y la capacidad de rendimiento. Las largas exposiciones a las vibraciones en el área de alta frecuencia pueden ocasionar trastornos de irrigación sanguínea en los dedos, los cuales se manifiestan mediante el entumecimiento en forma de ataque y también mediante la coloración blanca de los dedos, enfermedad de los dedos blancos. Las fuertes vibraciones mano-brazo en el área de baja frecuencia pueden provocar alteraciones degenerativas de los huesos de las manos, de las muñecas, del codo y de los hombros. Estas alteraciones están asociadas a dolores y restricciones de movimiento. Es preciso recalcar que las vibraciones del cuerpo entero también pueden producir los siguientes síntomas: influenciar las funciones de los sentidos, como alteraciones del equilibrio, cinetosis, trastornos de la visión, perjudicar la coordinación de la motricidad fina y la capacidad de rendimiento, provocar dolencias estomacales o conducir a dolencias o enfermedades de la columna vertebral. Las medidas de intervención van enfocadas en dos aspectos: aislamiento de vibraciones y elementos de protección personal. Para el caso del aislamiento de las vibraciones, el uso de aislantes de vibración tales como muelles o elementos elásticos en los apoyos de las máquinas, masas de inercias, plataformas aisladas del suelo, asientos montados sobre soportes elásticos, etc. Son acciones que, aunque no disminuyen la vibración original, pueden que eviten transmitirse al cuerpo, con lo que se evita el riesgo para daños en la salud. Y para el caso de los elementos de protección personal, si no es posible reducir la vibración transmitida al cuerpo o como medida de precaución suplementaria, se debe recurrir al uso de equipos de protección individual como botas que aíslen la transmisión de las vibraciones. Al seleccionar estos equipos hay que tener en cuenta su eficacia frente al riesgo, educar a los trabajadores en su forma correcta de uso y establecer un programa de mantenimiento y sustitución.